Hola amigas y amigos del portal del Villegas. Ha sido eliminada finalmente después de años que este asunto fue presentado, ha sido discutido, etcétera, la ley reservada del cobre que le permitía a las Fuerzas Armadas hacerse de un financiamiento con una ley reservada de excedentes de las ventas de Codelco, un porcentaje que entraba, por así decirlo, en una caja negra, sin control, sin mayor control, más allá del que pudiera ejercer y que desde luego básicamente ejercían las Fuerzas Armadas, pero que daban resquicios, como tenemos bien claro, para muchos desarreglos, como ha ocurrido con los fondos reservados, etcétera. Parecía que ya no era posible seguir financiando así las Fuerzas Armadas. Quedaba la duda así de que si el presupuesto dependía enteramente de la voluntad de los parlamentarios año a año, entonces no íbamos a tener unas Fuerzas Armadas capaces de desarrollar planes de adquisiciones y de mejoramiento, de update de sus equipos a largo plazo, que es una necesidad de la cual ya vamos a hablar. Pero mirando la ley que se aprobó con una mayoría, vemos que por lo menos en el texto aparece como una ley que resguarda las necesidades de las Fuerzas Armadas en términos de tener horizontes temporales lo suficientemente largos como para que las inversiones tengan sentido. Las inversiones en tecnología militar no es lo mismo que invertir en cualquier otra cosa. Toma tiempo determinar qué es lo que se necesita de acuerdo a la situación geopolítica, estratégica del país. Toma tiempo decidir entre las opciones que más o menos podrían estar ofreciendo aparentemente a primera vista la misma mercancía, satisfaciendo la misma necesidad. Toma tiempo que esos armamentos o tecnologías sean adquiridos. No hay como un vendedor ambulante, alguien con un maletín con las cosas listas para entregarla. Toma tiempo los encargos a la fábrica, la entrega, el adiestramiento del personal, la mantención. Cada elemento militar, un avión, por ejemplo, un tanque, requiere un montón de gente. No solamente los que operan, no solamente el piloto del avión, sino que toda la logística necesaria para mantener ese avión volando. Por cada piloto hay un montón de técnicos, mecánicos, empleados administrativos que mantienen lo que se necesita para que ese avión reciba los repuestos, las mantenciones en los momentos correctos, etc. O sea, son temas de largo plazo. Pero esta ley aparentemente resuelve esto. Las planificaciones, llamémoslas estratégicas, derivadas de una determinada doctrina de seguridad nacional, van a tener un horizonte temporal de 8 años y cada 4, ahí me parece una cosa un poco curiosa, van a determinarse las inversiones para los próximos 4, de 4 en 4. Realmente, para serle franco, no comprendo bien cuál es la lógica de eso, pero al menos hay una cosa que sí entiendo. No depende simplemente de votaciones presupuestarias año a año de una mayoría cambiante del Congreso. Y hay otros puntos además que son importantes. Va a haber un consejo a cargo del Banco Central, me parece, para controlar los flujos financieros y administrar esos flujos. Van a haber un montón de elementos que permiten sostener 3 cosas, todo esto en el papel, vamos a ver cómo ocurre en la práctica: estabilidad en la planeación estratégica y en las adquisiciones, transparencia en cómo se hace, y que esto esté en un grado importante bajo un control civil. Bajo un control civil quiere decir bajo un control de una institución distinta a las Fuerzas Armadas. Eso es lo que significa simplemente. Vamos a ver cómo se concreta ese control civil en la práctica, qué clase de personas y con qué conocimientos sobre temas militares lo forman. Lo digo porque en esta materia existe un grado bastante importante de ignorancia en el mundo civil por razones bastante entendibles.
La gente del mundo civil no tiene mucho contacto, y estoy incluyendo aquí a los políticos básicamente, no son muy conocedores de temas militares, son simplemente personas que las eligieron un día, muchas veces. A veces no tienen ni siquiera conocimiento de las cuestiones civiles, como lo han demostrado en montones de ocasiones en que han votado mal o han redactado mal una ley. Así que todo depende de cómo se hagan. Como en casi todas las actividades humanas, todo depende de quiénes son y cómo son los que llevan a cabo este control. Y ya vamos a entrar a eso a propósito de la empresa de sal en Osorno. Hay uno de los errores más tradicionales, más permanentes, pegajosos diría yo, respecto al tema de las adquisiciones militares, y en el cual caen con un enorme componente además de demagogia, el tipo de argumento: en vez de comprar estos tanques deberíamos haber comprado más camas de hospital, ese tipo de cosas. No entienden que el gasto militar no termina una vez que se compró algo, que la obsolescencia en materia militar es bastante rápida, y a diferencia de la obsolescencia de una máquina, pongamos una máquina que bombea agua de un pozo. Una persona que tiene una bomba que saca agua del pozo para regar su campo, bien poco le puede importar probablemente que haya una máquina más nueva, que quizás gasta un poquito menos de electricidad, que quizás, lo que sea. Pero el otro motor le va a seguir sacando agua. Y en muchas, bueno, yo como dueño de un auto muy viejo, digamos, estoy en la misma lógica. Habrán autos más modernos, más bonitos, con más, qué sé yo, cositas adentro, entretenidas. Pero mientras mi auto me traslade, me da lo mismo. Hay muchas cosas en las cuales la obsolescencia no es grave, no es seria. En el campo militar sí. En el campo militar un medio armamentístico que ha sido superado por otro es como no tener nada. Voy a poner un caso extremo así para ejemplificar. Imagínense que nuestra Fuerza Aérea tuviera aviones biplanos de la Primera Guerra Mundial. Ustedes los han visto en las películas. Esos aviones con 4 alas, digamos, con un motor adelante y una ametralladora que dispara entre las hélices. Imagínense, ¿cuánto duraría en un combate aéreo eso? Nada. Pero entre aviones que aparentemente son igualmente modernos, las diferencias pueden ser enormes. Enormes. El avión es, en el fondo, no es otra cosa que una plataforma de armas y de electrónica. Si la electrónica, por ejemplo los radares, o las armas, por ejemplo los misiles aire-aire, tan obsoletos, significa que hay otro avión que parece igual, que también es a chorro, un jet, pero que lo va a detectar antes en caso de un combate aéreo, lo va, por lo tanto, a traquear con su armamento antes, y si tiene un misil más preciso, más exacto y más capaz de superar las defensas de medidas contra electrónica, lo van a derribar. En otras palabras, un armamento que va quedando atrás es como no tener nada, es como estar desarmado. Eso. Lo mismo con los tanques, lo mismo con... Hay algunas armas que son menos capaces de obsoletearse que otras, ¿no es cierto? Que más o menos cumplen la misma función que la más nueva, parecida, ¿no es cierto? Pero hay en las partes más importantes, los equipamientos grandes, por ejemplo, los aviones, los blindados, las naves. Una nave que tenga misiles antibarco que tienen menos alcance porque son más viejos que los de una nave enemiga, es una nave que está esperando que la hundan simplemente. Una nave que no tiene el control de tiro y de burbuja de radar alrededor para detectar amenazas, es un barco que simplemente es como un pato en un barril, o un pescado en un barril, como dicen los gringos. Está ahí y es cuestión de agarrarlo. Entonces, a menos que la humanidad cambie completamente su naturaleza y que el hecho de estar desarmado no va a significar que los países vecinos nos empiecen a presionar para obtener lo que quieren, mientras no cambie la naturaleza humana, que es depredadora de lo que otros tienen, mientras no sea eso de que todos somos hermanos una mera canción, mientras no funcionemos con los esquemas y los rituales tribales y los intereses particulares, o sea, lo que yo tengo,
lo quiero conservar y ojalá pueda agarrar lo que tiene el otro también, pero como mínimo quiero conservar lo mío porque el otro también tiene ambiciones sobre mis posesiones. Mientras eso no sea distinto, yo no veo por dónde, no veo ningún signo de que eso está cambiando. La única manera de defender lo que uno tiene, lo que uno es con la disuasión militar. Y la disuasión solo existe si uno tiene equipos al día, por lo menos tan al día como los del vecino. Nosotros no vamos a combatir con los chinos o con los norteamericanos, no necesitamos tener aviones como el F-35 o el F-22 súper en la punta, porque no vamos a guerrear con ellos. Pero tenemos que tener aviones iguales o mejores que los de los posibles adversarios de la región. Y ustedes dirán, pero si no hay guerra, ¿para qué tanta? No hay guerra precisamente cuando uno está armado. Como decía ese no sé cómo llamarlo, ensayista, filósofo, qué sé yo, romano del siglo IV después de Cristo, más o menos contemporáneo del emperador Valentiniano en Occidente, ya estamos hablando del 370 y tanto. Escribió un libro sobre estas cuestiones y hay una frase famosa: si vis pacem para bellum, si quieres paz, prepárate para la guerra, porque si uno se desarma, nos van a pasar por encima. No necesariamente nos van a invadir militarmente de inmediato, sino que el vecino que sabe que el vecino no tiene nada para defenderse, empieza a presionar civilmente, diplomáticamente, empieza a apretar los tornillos sabiendo que llegado el caso, el otro, el que está indefenso, va a tener que ceder. Y el secreto de muchas cesiones que hizo Chile en sus conflictos fronterizos con un país hermano, como se suele decir, radican en que estábamos en pelotas militarmente hablando. Entonces había que disimular, claro, esta derrota sin disparo, con un abrazo, con un acuerdo. Entonces, volviendo al punto inicial, se necesita una fuerza armada que se mantenga como mínimo al nivel de las otras para ser disuasivo, para disuadir al otro de iniciar cualquier actividad, para disuadirlo de empezar a presionar, para disuadirlo de venir a pegarnos un zarpazo. Y para eso se requiere, por supuesto, y me parece bien, un control civil y todo lo demás, pero se necesita un plan a largo plazo que permita mantenerse bien armado, cosa de que no haya necesidad de emplear las armas. Las guerras se suscitan, como lo hemos conversado acá a propósito de otros temas, cuando al menos uno de los dos contendientes que van a luchar tiene la sensación que va a obtener un beneficio. ¿Y cuando alguien tiene la sensación que va a obtener un beneficio? Cuando calcula que tiene todas las de ganar. ¿Y cuando calcula que tiene todas las de ganar? Cuando el otro está menos armado. Eso es todo. Una de las razones, por lo menos una de las razones por las cuales desde el año 33 hasta el 39 Hitler presionó a su alrededor y se apoderó, se unió a Alemania con Austria, recuperó las zonas que habían estado ocupadas por los franceses en la zona del Rin, destruyó el Estado checoslovaco, y hizo todas esas cosas es porque sentía que Francia e Inglaterra estaban débiles militarmente y que por lo tanto iban a ser débiles política y diplomáticamente, tal como ocurrió. Así es que entonces me parece que lo del control civil, la transparencia, está todo muy bien siempre y cuando se resguarde este concepto de que los planes de adquisición de material militar son a largo plazo y necesitan un mecanismo relativamente estable de financiamiento. Yo creo que tal como está por lo menos el texto de esto, eso se garantiza, hasta donde se garantizan las cosas que están en un texto. Vamos a ver cómo funciona este ejercicio, que lo vamos a empezar a ver muy pronto. Y antes de continuar les quiero recordar, haciendo mi ejercicio diario, la existencia de esta estupenda opción para lavar su ropa con muchas ventajas. Una, como usted tiene este estanque lleno de un excelente detergente, producido por Lavo Club. Como tiene esto, usted no tiene que estar a cada momento recordando si tiene o no tiene el detergente, si lo compró o no, si hay suficiente, se juntó mucha ropa, usted sabe, ese tipo de cosas domésticas. Aquí tiene una cantidad, son 10 litros, que le sirve para un montón de montones de lavado. Esa es una primera ventaja. Está tranquilo o tranquila. Segunda ventaja,
Cuando se le vaya acabando, usted llama al Lavoclub y le van a venir a llenar este tanque que no se va a mover más de su casa de nuevo. Punto. No tiene que ponerlo en la lista de compra, recordar. Llama y se lo llenan. Tercera ventaja, usted le ahorra mucho plástico al medio ambiente porque no va a estar comprando toda la semana, cada 15 días otro envase con detergente. Va a tener esto ahí en su casa por muchos años. Punto. O sea, le va a ahorrar toneladas de plástico al medio ambiente. Imagínese usted, vaya multiplicando cuántos envases de plástico bota usted al año, multiplíquelo por la cantidad de chilenos que hacen lo mismo y haga ese cálculo y es una cantidad inmensa. Así es que Lavoclub, estimados amigos, y para humedecerse los labios, como dice un amigo mío, nada mejor que estas botellas de exquisito tinto que produce La Viña, que yo llamo personalizada, aunque La Viña en realidad se llama Schwarzenberger o algo así, no alcanzo a leer. Para ustedes es La Viña personalizada porque les personaliza su vino. Ustedes compran una botella, hacen el mandato, la orden aquí en el mail o por teléfono y pueden pedir la etiqueta que quieran, pueden diseñarla ustedes. No es que La Viña simplemente tenga un stock de etiquetas. Ustedes diseñan y le mandan un adjunto con el mono que ustedes hicieron, con el texto y todo eso va a ir aquí. Lo único que no va a cambiar es el vino, que es exquisito. ¿Para qué les digo lo bueno que es? Y usted va a poder hacer unos regalos estupendos, fuera de las botellas que compre para usted. Regalo de cumpleaños, de aniversario, cuando llega a una casa, una comida, que uno llega siempre en Chile con una botella de vino, gran costumbre. Regalos corporativos, con el nombre de cada uno de los clientes, qué sé yo. Se pueden hacer muchas cosas gracias a esto. Y los vinos son de precios totalmente accesibles a pesar de su calidad y de esta ventaja que usted lo puede diseñar como quiera. Póngase en contacto con La Viña. Recuerde que la producción de vino tiene un límite anual. No se puede simplemente a la orden tocar un botón y que salga más vino de algún lado. No, lamentablemente no. Así es que vayan ya tomando nota de esto, vayan haciendo los pedidos del vino personalizado. Se van a acordar de mí cuando tomen la primera copa. Más rato les cuento de otros dos de mis auspiciadores. Por el momento paso al superintendente de Servicios Sanitarios a propósito de este tema que se arrastra y se arrastra del agua en Osorno. Don Jorge Rivas es el superintendente y el superintendente ha dicho que se está en una investigación, que la quieren terminar lo antes posible para ver qué van a hacer con respecto a la empresa. Y entre todas las cosas que dijo hay una frase que a mí me parece que es clave. La forma como se dicen las cosas es importante examinarla. Dijo, abro comillas, en el informe que van a evacuar, porque esto fue lo que dijo en el Senado. En el informe, dijo el señor Rivas, se verá cuál sea la mejor solución para dar la señal correcta a ESAL. Como yo creo que uno no le da señales a alguien que ya no está en una actividad, como uno no le hace señales a un muerto, como uno no le hace señales a una empresa que cerró sus puertas o que le cerraron las puertas, esto me suena y me parece razonable e inevitable por las razones que hemos conversado y no las voy a repetir, que a ESAL se le va a sancionar, se le va a supervisar, se le van a meter inspectores por todos lados, pero no se le va a caducar su concesión, por mucho que esa haya sido y sea todavía la gritadera en la que incluyo a muchos políticos que están metidos en ese baile por razones de oportunismo, puro y simple. Repito la frase, en el informe se verá cuál sea la mejor solución. No se le dan solución a los muertos tampoco, para dar la señal correcta a ESAL. O sea, le damos la señal a alguien que sigue, le damos la señal que ahora se vaya por acá, la señal es que ahora se vaya por acá, o se vaya de tal manera. O sea, sigue vigente. Y no puede ser de otro modo, estimados amigos y amigas de Osorno, porque si no se quedan sin agua simplemente. Porque no existe la magia. Incluso aunque este gobierno fuera uno que se decidiera, como habría hecho un gobierno de izquierda, a lo mejor vamos a expropiar y qué sé yo, llega un interventor. ¿Y qué cambia eso? Va a desaparecer como por arte de magia los restos de petróleo, de hidrocarburos que queden en las cañerías.
¿Se va a reparar los filtros por sí solos por un acto mágico del interventor? No, pues. Aunque se quedara con todo el personal que ahora funciona en la empresa, entonces simplemente sería la misma empresa con otro gerente, el gerente a cargo del Estado. Ustedes no tienen necesidad de hacer eso, de una cosa tan traumática como expropiar una empresa, si realmente funcionan sus superintendentes y sus inspectores. Pero ahí está el problema. Y a raíz de eso les quiero leer un mail que me llegó de un señor ingeniero mecánico. No le voy a dar ningún dato. Aquí me da muchos datos de dónde se ha trabajado, pero tiene que ver con cuestiones relacionadas con efluentes, con líquidos, entre otras cosas. Y dice que en los procesos en los cuales me ha tocado participar durante más de 12 años, jamás me he topado con una auditoría de procesos, no contable, de procesos. Una revisión de parámetros que puedan afectar al medio ambiente o que tengan relación con la calidad del producto que se fabrica. O he visto una solicitud de análisis de metales pesados en alguna materia prima. O una revisión de la inocuidad de algún proceso, como lo del agua, por ejemplo, inocuidad del tratamiento de agua, que no pase lo que pasó. Y cuando me he enterado, continúa este caballero, de alguna revisión, siempre es de algún parámetro general que es completamente modificable en los papeles. Creo que las empresas en general tratan de cumplir las normativas y en algunos casos, y aquí menciono una de las empresas en que trabajó, se imponen límites superiores a los exigidos por la ley. Sin embargo, las revisiones por parte de los entes estatales son nulas o muy superficiales, demostrando absoluto desconocimiento de los procesos que se revisan. Por otro lado, la normativa existe y me consta que ha sido desarrollada bajo altos estándares, los que atañen directamente a los procesos para lo que fue definida. Por conclusión, continúa, son los empleados públicos los que no aplican la normativa, los que no visitan las plantas objetivamente, y cuando lo hacen solo se quedan en las oficinas tomando café y revisando documentos, lo cual es otra vez la demostración de la ineficiencia del Estado en manejar asuntos técnicos. Lo que pasó en Osorno, y seguirá ocurriendo con cuantas cosas más, ya que solo vemos en la televisión cuando hay un error garrafal que no se puede ocultar, mientras seguimos destruyendo la naturaleza, etcétera, etcétera. O sea, exactamente, dice este ingeniero mecánico, lo que he dicho aquí, de que el tema es los diseños. O sea, y para revisar los diseños se necesita primero revisar los planos. Para eso se necesita ser un técnico que entiende lo que aparece en el plano. Y luego ir a ver si ese plano ha sido ejecutado en la realidad y con las normas de calidad que se piden. Porque uno puede hacer un plano de cualquier cosa y después hacer una chambonada cualquiera. Pero me consta, porque lo he visto en algunas actividades que no voy a mencionar, que el supervisor, el funcionario mandado, hace exactamente lo que dice este señor. Se sienta en la oficina, lo atienden regio, se conversa, le sirven café con galletita, con obleas, con galleta de mono, mira unos cuantos papeles, se da una vuelta, mira por encima y buenas noches los pastores. ¿Cómo si no se explica que hubiera un estanque de combustible para los motores diésel cerca, tenía que estar cerca, o si no, ¿cómo?, de los estanques de agua? O sea, y de hecho, me parece que el propio superintendente que he citado menciona que la gente que mandaron a revisar en otro momento, previo a este desastre, la planta, encontraron un montón de fallas y cuestiones, pero parece que no se dio cuenta de esto del petróleo del estanque de agua. O sea, no pasó por ahí. Y efectivamente, como dice, lo mismo que dije yo, aquí estas tonteras, estos diseños malos, estas supervisiones que son nada, la nada misma, solo revelan su inepcia cuando ocurre una crisis. Entonces se convierte en noticia. En este caso una noticia que ha durado más porque el problema es demasiado brutal y sigue durando, o ha seguido durando. Lo curioso es que aún así, y a pesar de esto, y a pesar de muchos otros ejemplos de inoperancia administrativa del Estado, siguen habiendo vastos sectores políticos y muchos jóvenes que, como llegaron recién al mundo, parece que no saben nada de nada,
que creen que el Estado es la solución de todos los problemas. Siempre están hablando del Estado. El Estado tiene que hacerse cargo de la salud. El Estado tiene que hacerse cargo de la educación. El Estado tiene que hacerse cargo de lo demás allá. El Estado es una panacea. Sirve para todo, pero en el fondo no sirve para nada. ¿Y por qué? No porque sea el Estado, sino porque allí no van a dar al Estado, no van a dar necesariamente las personas más aptas para una labor técnica. El Estado está repleto más bien de gente que cumple labores administrativas que tienen que ver con papeles que van de un escritorio a otro y que tienen que ver con el funcionamiento del ministerio, de la organización burocrática misma, de su propia mantención más que de su intervención en el mundo civil, llamémoslo así. Y luego están los apitutados que no hacen ni siquiera eso, que están ahí porque el gobierno de turno los puso ahí. Y luego tenemos los que miran para otro lado porque o no saben o porque les facilitaron las cosas, digámoslo así. Entonces, no es solución al Estado. No es solución, para nada. Así es que si alguien está pensando, ahora no estoy esperando que alguien lo vocifere, que el Estado tiene que hacerse cargo del agua, ahora en todo Chile, o por lo menos no solo tiene que llegar el Estado. Pero ¿quién es el Estado siempre? Lo mencionan como que fuera, qué sé yo, una entelequia divina con capacidades infinitas. El Estado son simplemente personas de carne y hueso que a lo mejor no saben dónde están parados, como los que describe este ingeniero. Eso es el Estado. Bueno, por el momento lo que cabe hacer es lo que ya hemos dicho, ponerle todas las normas a por haber, reparar las cosas que haya que reparar y hacer la pega. Ahora, otra cosa que dijo el señor Rivas es que en este mismo momento se están revisando el funcionamiento de todas las plantas de agua del país. O sea, cada vez que hay una crisis, por supuesto, ahí se levantan de sus sillones, de sus asientos, y se van a hacer la pega. Bueno, en fin. Antes de continuar, me queda un tema bastante importante. Les recuerdo, estimados amigos, que en materia a propósito de control, para que su empresa no le pase un esalazo administrativo, lo mejor es que se ponga en manos de Controller, que es una empresa que se creó y fue creada por expertos en materias administrativas, por expertos en materias de gestión contable y de auditoría, que trabajaron 20 años en empresas internacionales grandes y que montaron Controller para ayudarlo a usted, para asesorarlo a usted en un grado mayor o menor según su necesidad o su deseo, a que la gestión administrativa de su empresa al fin comience a funcionar en el grado óptimo que hace posible un mejor funcionamiento de la empresa en su conjunto. Usted, señora, señor, gerente o propietario de una empresa que tiene un departamento contable, sabe mejor que yo los líos y los problemas que se generan ahí, que normalmente son los problemas de la empresa. Ahí se centra. Póngase en manos de Controller, llame a Controller, contáctese con ellos, ellos están disponibles para todo tipo de empresas, usan el mejor software del mundo para esto y además, más importante que el software, tienen una experiencia enorme en estas materias. Ya en la primera conversación con ustedes, ya les van a estar dando consejos porque van a conocer al revés al derecho a su empresa y ya van a llegar a hablar con usted con ideas para mejorar su gestión. Y no olviden a Hey, mi corredor inmobiliario de cabecera. Al día que yo compre o venda algo, cosa que no va a ocurrir. Pero si usted quiere vender su casa o su departamento, véndalo bien y véndalo ahora. Véndalo poniéndolo en manos de Hey, que sabe vender rápido. ¿Quiere arrendar su departamento o su casa a un tercero? Póngase en manos de Hey para que no le toque un cacho de arrendador, que no le pague, que cueste sacarlo y haga ostropicios, como muchas veces hacen. Los arrendatarios que no pagan además se sienten criminalizados y destruyen todo lo que pueden antes de irse. ¿Quiere usted que le administren sus muchos arriendos? A lo mejor usted es un rentista y arrienda, qué sé yo, hay gente que arrienda estacionamientos, otros que arriendan oficinas, departamentos, casas. Póngase en manos de Hey. ¿Quiere usted comprar algo ahora? Entre
aquí al sitio, al Instagram de Hey, que está aquí a mi izquierda arribita. Ahí está la dirección, creo. Y eche una mirada porque tiene unas cositas muy especiales que a usted le va a gustar ver si estaba vitrineando para comprar algo. Y el último tema que quiero tratar es que la Comisión del Trabajo aprobó hoy el proyecto de Camila Vallejo de reducir las horas de trabajo a la semana de 45 a 40 horas. La oposición votó en bloque a favor de eso y el oficialismo, en un acto de coraje y de valentía, se abstuvo, porque no están de acuerdo, pero les da julepe votar en contra porque sospechan que es poco popular votar que sigan trabajándose 45 horas en vez de 40. He aquí otra muestra más de lo que hemos hablado toda esta semana, hasta ahora, acerca de cómo funcionan los políticos, el oportunismo y la cobardía de ellos, el estar siempre mirando qué es lo que me conviene más desde el punto de vista de los votos, es lo que prima. ¿Por qué no dijeron no? Y dan sus razones. Ahora, yo voy a examinar ahora mis razones para este caso, ya que yo, como no soy político, me puedo dar el lujo de no de abstenerme, sino que de hablar. Si ustedes me preguntan si me parece bien o mal, no lo sé. Porque fíjense ustedes, estuve haciendo un pequeño estudio, somero pero interesante, sobre las jornadas laborales en muchos países del mundo. Hay estudios, jornadas laborales se miden por año, pero es cuestión de dividir por 52 y usted tiene la cifra para la semana, no cuesta mucho. Los países con menos horas a la semana, que vi en la lista, son el Reino Unido, Alemania, Japón y Estados Unidos, que no son precisamente países donde, digamos, las cosas no caminen. ¿Por qué? Porque aquí lo que importa no es la cantidad de horas, sino que es la productividad. La productividad es el rinde que usted produce con su trabajo en una unidad de tiempo cualquiera. Y eso no tiene que ver con la cantidad de horas que usted está en una oficina o en alguna otra parte. Los seres humanos no somos como una máquina. Una máquina funciona en forma regular y siempre del mismo modo, de manera que usted la prende una hora, produce X, si la hace funcionar 2 horas, produce 2X, no hay dónde equivocarse. Por eso que es una máquina, tiene un funcionamiento regular. Pero los seres humanos no somos máquinas, no tenemos un funcionamiento regular. No se trabaja lo mismo en la primera hora en que se está en la oficina que en la hora número 3 o en la hora número 8, donde ya realmente mucha gente se está poniendo las zapatillas de clavos, como dicen. Es muy irregular el rendimiento de las personas en el tiempo. Esa es la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, uno no puede calcular de que el PGB va a disminuir en una fracción equivalente a esas 5 horas de menos, 5 por 9, 45, o sea, va a disminuir en un noveno el PGB, o sea, casi el 10% porque se trabaja una menos hora. No podemos hacer ese cálculo. Imposible. Segundo factor, la productividad del trabajo en Chile es muy baja. Muy baja. Por consiguiente, si lo que estamos preocupados es de que el PGB crezca, de que el país no caiga en una especie de letargo laboral, hay mucho por hacer simplemente aumentando el rinde o productividad en las horas de trabajo que estamos en la oficina. En otras palabras, lo voy a decir de otra manera. Si nosotros fuéramos tan productivos como son los japoneses, les aseguro que en esas 40 horas semanales vamos a producir mucho más PGB que con 45 nuestros actuales niveles de productividad. Más aún, podría ocurrir que por el hecho de trabajar menos horas a la semana, hay mucha gente que va a trabajar mejor, van a estar más satisfechos, no sé. Pueden ocurrir muchas cosas, pero lo cual no sé, lo que puede ocurrir efectivamente, esto se tendrá que ver en la práctica, las cosas se van a ir revelando. Pero lo que sí tengo claro es que hoy, nuestra productividad es muy baja, es un grave déficit de la economía nacional. Esto ha sido estudiado innumerables
en innumerables oportunidades ha sido denunciado o revelado muchas veces, y por lo tanto es en el plano de la productividad donde tenemos mucho por hacer, por subir, no en el plano de la cantidad de horas. ¿Y cómo se sube productividad? Bueno, en parte tiene que ver con los recursos tecnológicos con los cuales uno trabaja. No es lo mismo trabajar con un pico y una pala que con un taladro neumático. Las normas laborales, las disciplinas, las atmósferas, la cultura laboral. No es lo mismo una persona que llega a su hora y está trabajando de forma lo más pareja posible dentro de esta irregularidad del trabajo humano, pero por lo menos en forma más o menos continua, que llegar a las 9:15 a prender el hornillo debajo del escritorio, a prepararse un café, a darse 20.000 vueltas, empezar a irse a la oficina una hora antes ya. Todas son prácticas chilenas esas, si no estoy inventando nada. En ese solo ámbito, el ámbito de la productividad, tenemos mucho que mejorar. Si nosotros tuviéramos una semana laboral de 100 horas, les aseguro que este país no aumentaría al doble su PGB. Para nada. De forma que a mí no se me produce una sensación de horror de que aquí se va a derrumbar la economía por esta proposición, que además tiene que todavía votarse en la sala. Pero suponiendo que salga, yo esperaría a ver cuál va a ser el resultado. Camila Vallejo, cuando presentó esta idea, porque es una idea de ella, hablaba de la calidad de vida. Tampoco me voy a pronunciar sobre si va a mejorar la calidad de vida de los chilenos el hecho de trabajar 5 horas menos a la semana, porque la calidad de vida no depende de la cantidad de horas en que uno está, digamos, en estado de ocio, en estado de reposo, colgado de una percha en el closet, digámoslo así. La calidad de vida tiene que ver con cómo se emplea ese tiempo. Y en ese campo, que no se ha medido, yo creo, hay mucho que desear. O sea, yo no creo que haya mucha calidad de vida en la manera como emplean su tiempo libre los chilenos. Por lo que uno ve, digamos, por lo que uno conoce de la gente que conoce. Digamos, mucho con la tele, mucho con echarse, mucho con mirar el techo, quedarse dormido, mucho con el tablet, poco con el leer, con estudiar, con pensar, por último, con salir a correr. Yo no soy partidario mucho del deporte, pero me parece preferible un tipo que sale a trotar que un tipo que está sentado frente a un televisor. Entonces, tampoco estoy seguro que va a mejorar la calidad de vida. Aquí se abren oportunidades simplemente. Se abren oportunidades para que en el menor tiempo de trabajo en la semana la gente aumente su productividad, lo cual depende de los factores que mencioné hace unos momentos. Y la calidad de vida depende cómo usemos ese tiempo mayor libre y no lo desperdiciemos haciendo estupideces o no haciendo nada o simplemente quedándonos dormidos en un sillón. Eso produce, yo más que calidad de vida, deteriora la calidad de vida. Produce una especie de letargia mental que lleva a que ya las personas no puedan obtener un sabor de la vida en ninguna circunstancia porque se acostumbraron a mascar chicle, por así decirlo, nada más. Así es que vamos a ver qué pasa con esto, que probablemente se va a votar positivamente, no sé, o alguien va a presentar algún recurso para parar esa legislación, pero quiero repetir y termino. La productividad, el PGB, el enriquecimiento, el crecimiento del país no depende ahora de estas 5 horas de más o de menos. Si en estas 45 horas trabajáramos al 100% de nuestras capacidades, o sea, tuviéramos una productividad óptima, quitar 5 horas sería, ahí sí uno podría hacer un cálculo y decir, son 5 horas menos de intenso trabajo productivo, esto va a ser dañino. Pero como no es así, todo el cálculo se convierte en lo que en matemáticas podríamos llamar un problema indeterminado. Hay más incógnitas que variables para resolverlo. Y eso sería todo por hoy. Espero que la tarjeta de video no me haga otra bromita y tenga que grabar de nuevo esto. Les recuerdo que mi libro está en Amazon. Voy a mostrarle otro dibujo. Ayer le mostré a Donald Trump. A ver, ¿a quién? Personaje. Aquí tenemos a Mahatma Gandhi, que también es uno de mis entrevistados. O sea, no soy yo quien lo entrevista. Es un señor un periodista del Hindustan Times. Está en mi portal, junto con muchas otras cosas.
Cuando ustedes entran en mi portal, a veces se van a encontrar en la primera pantalla con el video, que a veces no está refrescado y puede ser el video del día anterior. Pero si ustedes siguen bajando, van a encontrar una sección en rojo que es de YouTube, tican ahí y van a aparecer los videos del momento. Se van a encontrar con textos míos y de otras personas también, y pueden comprar ahí el libro. También lo pueden comprar en Amazon o lo pueden comprar en las librerías. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana les voy a mostrar otro libro de esta línea de libros que yo creo que son menos conocidos y que quiero que ustedes conozcan. Hasta mañana.